Saludos de nuevo, vamos a ver las formaciones vegetales en España. Aquí en esta imagen vemos los tipos de vegetación que tenemos: bosque, matorral y prado, a diferentes niveles y a diferentes dominios: dominio arbóreo, dominio arbustivo y dominio herbáceo. ¿Cuáles son los factores, cuáles son los porqués que influyen en la distribución de la vegetación? ¿Cuáles son los motivos por los que la vegetación está en un sitio o está en otro? En primer lugar, por el clima, depende de las temperaturas. Unas plantas se adaptan más a unas temperaturas altas, otras plantas se adaptan a unas temperaturas más bien bajas, otras plantas necesitan unas temperaturas que no tengan mucha amplitud, que sean unas temperaturas más o menos estables, así que ese es un factor importante. Otro factor, las precipitaciones. Lugares donde llueve mucho habrá un tipo de vegetación, lugares donde llueve poco habrá otro tipo de vegetación. También importante es la duración de la estación seca. En Andalucía, en el clima mediterráneo, tenemos una estación seca, un estiaje de 3-4 meses, 5 meses, ya en la parte más oriental de Andalucía. Por tanto, la vegetación tiene que adaptarse a ese tipo de situación climática. Otro aspecto del relieve, la altitud. Esto se nota en los pisos bioclimáticos, quiere decir los niveles en una montaña. Una montaña en su cumbre, hablamos de una montaña evidentemente de una altura superior a 2000 metros o cercana a los 2000 metros, en la cumbre normalmente no habrá árboles debido a la ausencia de precipitaciones en esa altura, sobre todo en las latitudes en las que estamos, ¿no? En la zona más bien de España, zona más bien del sur de la península. A una latitud, perdón, a una altitud, a una altura de unos 800, 900 metros, 1000, 1200 metros, ahí las precipitaciones son mayores, por tanto, ahí se registrarán unos árboles que serán diferentes a los que están en la base de la montaña o los que están en la cumbre. También es importante la orientación de las vertientes. La zona, la zona de la montaña que está al sur, quiere decir la cara sur de la montaña, es una cara sur, es una cara más seca que la cara norte. La cara norte de la montaña es una cara donde hay más humedad. El sol da menos horas al cabo del día y sobre todo menos horas al cabo del año. Por tanto, la vegetación será más favorable, habrá más vegetación en la cara norte de una montaña que en la cara sur. Y también importante la zona de barlovento o sotavento. El barlovento es la zona de la montaña que recibe los vientos marítimos, vientos más húmedos. La zona de sotavento es la zona de la montaña que está en el lado opuesto de barlovento, quiere decir que recibe esos vientos ya que van recalentándose. Por tanto, la zona de sotavento es una zona más seca que la de barlovento. Es un término parecido a solano-umbría, pero en este caso con la importancia del viento húmedo donde llega antes. Otro aspecto que tenemos es el suelo. Depende de la salinidad, más salinidad o menos, más acidez o menos, depende de la pendiente, si poca pendiente, mucha pendiente, y depende de la riqueza del suelo, la riqueza que nos ofrece la materia orgánica del suelo. Habrá un tipo de vegetación o habrá otro tipo de vegetación. Y por último, el ser humano. El ser humano introduce especies para reforestar, para repoblar diferentes espacios que han perdido los árboles, y también ha habido, por así decir, una degradación de especies y una deforestación, sobre todo a lo largo de los siglos, para diferentes usos, para obtención de madera, para crear barcos o para fabricación de casas o diferentes aspectos. Aquí vemos el suelo, en la parte derecha, un suelo más profundo, un suelo que permite la existencia de árboles de más tamaño que tienen unas raíces más grandes. Cuando el suelo es más reducido, hay por tanto más dificultades para que el dominio arbóreo exista, y sí puede existir el dominio arbustivo o herbáceo.
Aquí en esta imagen vamos a ver las formaciones vegetales de España, empezando por las del bosque de hoja caduca, el bosque caducifolio. Aquí tenemos la región eurosiberiana, que sería la región del norte de la península ibérica, una región de aspecto bioclimático, biogeográfico. Aquí estamos hablando de vegetación y geografía a la vez, vegetación, fauna, geografía, todo unido. La extensión, como veis en esta imagen, en color verde, desde Galicia hasta los Pirineos. En este climograma se puede ver que Santander tiene un clima oceánico. Todos los meses son húmedos, ningún mes es seco. Por tanto, la vegetación será una vegetación abundante. Hay que distinguir el bosque originario, robles y hayas, de la vegetación secundaria, que ha sido la vegetación repoblada, la que ha introducido el ser humano, tanto pinos, eucaliptos o castaños, para obtener diferentes productos de esos árboles. Aquí tenemos una imagen del típico bosque de frondosa o bosque caducifolio, árboles altos, tronco liso, hojas grandes, y los helechos, que aparecen en el sotobosque del paisaje atlántico. A su vez tenemos los musgos, que salen sobre todo en la cara norte de las rocas o la cara norte de los árboles. Se puede ver la distribución del haya y la distribución del roble. El haya está más vinculada a la zona cantábrica, a la zona del norte de España, de los Pirineos, y el roble tiene una distribución más repartida por la península, pero sobre todo en la cara occidental. El haya, característica, exige menos humedad, no tolera valores extremos de temperatura. ¿Y dónde se localiza? La cordillera cantábrica y los Pirineos. Vemos aquí otra imagen del haya. Y esto sería un hayedo. El roble tampoco soporta valores térmicos muy extremos, pero exige menos humedad que el haya. Por tanto, se suele situar a menos altura que este otro árbol, que el haya. Y se localiza tanto en Galicia como en la cordillera cantábrica. La repoblación es a base de eucalipto y pino. Otro árbol sería el castaño, del que se obtiene tanto la madera como su fruto. Importante también comentar la landa. La landa es un matorral muy denso. Aquí vemos una imagen de la landa, que sale debido a la degradación del bosque caducifolio. Estos son diferentes especies de la landa. Vemos aquí el brezo, la retama y el tojo. Por otro lado, dentro del dominio herbáceo tenemos el prado, que aquí vemos que se utiliza para aprovechamiento ganadero. Pasamos ya al bosque perennifolio, el bosque de la zona mediterránea, de donde nosotros vivimos. Vemos que hay diferentes variantes: zona interior, zona costera mediterránea y zona subdesértica, zona que tiene menos humedad, la zona más seca de España. En este climograma se puede ver Murcia, el climograma de Murcia, y diferentes meses secos. Tenemos el mes de febrero, mes de junio, bueno, mayo, mes de febrero, mes de mayo, mes de junio, mes de julio, agosto, septiembre y casi noviembre. Vemos muchos meses secos. Por tanto, la vegetación se adapta a estas características climáticas. Dentro del clima mediterráneo tenemos también Toledo, que es un tipo de clima mediterráneo continentalizado, con más amplitud térmica, más diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas. A su vez, tenemos 1, 2, 3, 4 meses que son meses secos. Vemos que el estiaje aquí en la zona del interior es algo menor que en la zona del sureste peninsular. Como bosque originario, bosque esclerófilo, bosque perennófilo, el bosque que está adaptado a esta sequía estival. Tenemos la encina, el alcornoque y el pino. Este realmente de vegetación secundaria, introducido por el ser humano. A su vez, donde se aclara el bosque, aparece la dehesa, que son árboles y pastos que se utilizan para aprovechamiento ganadero. Aquí vemos una imagen del bosque perennifolio. Vemos que el bosque también se aclara
y da espacio para esa posible dehesa de aprovechamiento ganadero. Diferentes especies, la encina y el alcornoque, y en el mapita chico aquí al lado de cada árbol, la distribución, vemos que la encina está distribuida por casi toda la península ibérica, es como el árbol todoterreno. El alcornoque se adapta sobre todo a suelos silíceos, por tanto se ajusta a ese cuadrante occidental de la península ibérica. Vemos aquí una encina en un espacio de dehesa, y la distribución de dos diferentes tipos de encina, dos variedades de encina. Vemos que se adapta a casi toda la península ibérica, menos las zonas de las depresiones, tanto del Guadalquivir como del Duero, del Tajo y del Ebro. El alcornoque es otro árbol característico del bosque pernifolio. En este caso necesita más humedad y acepta menos temperaturas extremas y suele darse en terrenos silíceos. El alcornoque, por tanto, se sitúa en la parte occidental de la península. Recordamos que la parte occidental de la península es una parte que recibe más agua, más lluvia que la parte oriental. Esta característica se debe a la entrada de borrascas por el océano Atlántico. Aquí en esta imagen vemos un alcornoque y su aprovechamiento, sobre todo para el corcho. Vemos como el alcornoque se sitúa, como hemos mencionado antes, en la parte occidental, suroccidental de la península. En Andalucía, donde más se encuentra, es en la provincia de Cádiz, con el Parque de los Alcornocales. Y por último, el pino piñonero, que se ajusta a diferentes zonas de la fachada atlántica, tanto portuguesa como de Huelva y Cádiz, la zona norte, noreste de Cataluña y diferentes puntos de la meseta. Aquí vemos dehesas, una dehesa, la zona extremeña, la zona de la Mancha. Y esta imagen, el aprovechamiento que se hace para uso ganadero de las dehesas, aprovechando el fruto de las encinas, que es la bellota. También se aprovecha la dehesa de los alcornoques, también para pasto, en este caso, de las vacas. Esta imagen vemos el Parque Nacional de Monfragüe, donde hay numerosas dehesas. Y esta sería la dehesa del Parque Nacional de Cabañero, que está en Ciudad Real, conocido como el Cherenguete español. En cuanto al matorral, hay diferentes. Tenemos la maquia, la garriga y la estepa. La maquia adaptada a los suelos silíceos, la garriga adaptada a los suelos calizos y la estepa de zonas semiáridas, sobre todo de zonas del sureste peninsular. Vemos aquí la formación arbustiva de la maquia, que esto lo podemos encontrar en zonas costeras vírgenes de la provincia de Málaga, como sería la zona de Cabo Pino, esa zona entre Marbella y Fuengirola. Hay diferentes espacios donde la urbanización no ha llegado tan lejos y se mantiene este tipo de matorral. Diferentes especies, lentisco, brezo, la jara y la retama. Y pasamos ahora a la garriga, que sería la formación de matorral del espacio calizo. Vemos aquí la montaña que tiene un color más blancuzco. Eso es porque es un espacio calizo. Dentro de la caliza tenemos como espacio arbustivo las aromáticas: romero, el tomillo, la lavanda y el espriego. Por su parte, la estepa destaca el palmito, el esparto, y a su vez también se dan el tomillo y el espárrago como espinosa. Estas imágenes vemos el espárrago, el palmito, el esparto, y vemos diferentes variedades. La distribución del palmito, donde se da, sobre todo en la zona costera. El esparto, también zona costera, pero puede llegar algo más al interior. De aquí
Vemos el palmito, el esparto y el aprovechamiento que se hace de él.